Hola, pequeños aventureros. Bienvenidos a Historias del Arcoíris, donde la magia y la diversión nunca terminan. Prepárense para un cuento lleno de fantasía. En la vasta sabana africana, donde el sol pinta el cielo de dorado y los animales rugen con fuerza, vivía un pequeño león llamado Lolo. No era tan grande ni tan fuerte como los otros leones, pero tenía algo que lo hacía especial, un corazón lleno de valentía. Y aunque todos se reían de su tamaño, Lolo estaba a punto de demostrar que el valor no se mide con la fuerza, sino con el alma. En el corazón de la sabana, el viento soplaba entre los pastos altos y el rugido de los leones retumbaba a lo lejos. Lolo observaba cómo los leones adultos entrenaban, corriendo y rugiendo con poder. Él intentaba imitarlos, pero su rugido sonaba más como un estornudo que como un rugido feroz. Los demás leones se reían. Y miren a Lolo, su rugido espantaría a una mariposa. Lolo bajó la cabeza por un momento, pero luego pensó: tal vez no soy el más fuerte, pero puedo ser el más valiente. Desde ese día, decidió que probaría su valor ayudando a los demás. Una tarde calurosa, mientras exploraba cerca del río, Lolo escuchó un chillido desesperado. Corrió y vio a una cebrita atrapada en el lodo, incapaz de moverse. El agua crecía rápido y el barro la hundía cada vez más. Lolo sabía que no tenía la fuerza para sacarla solo, pero no se rindió. Con su voz temblorosa, llamó a los elefantes, que pastaban cerca. Les explicó lo que ocurría, y con su ayuda, usaron sus trompas para levantar a la cebra y ponerla a salvo. La cebra, empapada pero feliz, le dijo: gracias, pequeño león. Si no fuera por ti, no estaría aquí. Lolo sonrió. Había aprendido que ser valiente también significa pedir ayuda cuando la necesitas. Esa noche, un rugido extraño retumbó en la sabana. Los animales se escondieron, temerosos. Algo grande se acercaba. Desde lo alto de una roca, Lolo vio que un leopardo hambriento rondaba el nido de unos pequeños pájaros. Los adultos dormían lejos, y los polluelos estaban indefensos. El corazón de Lolo latía con fuerza. Sabía que era peligroso, pero no podía quedarse quieto. Corrió hacia el leopardo y, con todas sus fuerzas, soltó el rugido más fuerte de su vida. El sonido resonó en toda la sabana, y aunque el leopardo sabía que era un pequeño león, se asustó y huyó. Los pajaritos se acurrucaron felices, a salvo bajo las alas de su madre que acababa de llegar. Desde esa noche, Lolo fue conocido como el león que rugió con el corazón. Al amanecer, los leones adultos descubrieron lo que había pasado. El viejo león líder, con su melena dorada, llamó a Lolo y le preguntó: ¿tú espantaste al leopardo anoche? Lolo bajó la mirada y respondió con sinceridad: sí, aunque tenía mucho miedo. El león mayor sonrió. Eso, pequeño, es lo que significa ser valiente, actuar incluso cuando tienes miedo. Los demás leones, que antes se reían, rugieron en señal de respeto. Lolo no solo era pequeño. Era el más valiente de todos. Desde entonces, cada vez que un animal necesitaba ayuda, Lolo estaba allí. A veces guiando a las tortugas perdidas, otras salvando a las crías de rinoceronte del barro. La sabana entera lo conocía y lo admiraba. No por su tamaño, ni por su rugido, sino porque su corazón era tan grande como el horizonte. Cuando el sol se ponía y el cielo se pintaba de rojo,
Lolo miraba el horizonte y pensaba. Tal vez sea pequeño, pero el valor que llevo dentro puede iluminar el mundo. Y así, con su rugido lleno de amor y coraje, siguió viviendo grandes aventuras, enseñando a todos que el valor no depende del tamaño del cuerpo, sino del tamaño del corazón. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado de esta mágica aventura. No olvides darle a like, suscribirte y tocar la campanita para más aventuras mágicas en Historias del Arcoíris. Hasta la próxima, amigos.